¿En alguna ocasión te han invitado a alguna boda? ¿Has asistido tal vez a alguna celebración de un familiar muy cercano o de alguna amistad? O tal vez tú mismo has sido protagonista de esta boda. Cuando está la celebración, vemos a los novios espectacularmente atractivos, muy hermosos. Nos tomamos fotos con los novios están tan contentos y tan felices, los familiares y amistades también juntamente con ellos. Regularmente nosotros pensamos que pronto este matrimonio pues va a tener hijos o pronto van a llegar nuevos integrantes a esta familia. Pero no siempre sucede así. Este es un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor. Mi nombre es Katy Valdés. Estamos para servirte. Los números de teléfono aparecerán en pantallas. Y como siempre, es un gusto servirte. En esta ocasión voy a compartir contigo el tema de la familia sin hijos. Hemos estado viendo en los capítulos anteriores diferentes estructuras de familia, como es la biparental, o nuclear, mejor conocida como tradicional, donde papá y mamá tienen uno o varios hijos en común. También vimos posteriormente la familia monoparental, donde por diferentes circunstancias o situaciones en la vida, uno de ambos padres se ha quedado en la responsabilidad total del cuidado de la manutención o de la educación del hijo o de los hijos. También vimos lo que es la familia adoptiva, estuvimos viendo algunos tips, algunas recomendaciones y algunas características de este tipo de familia. En este momento yo voy a compartir contigo lo que viene siendo la familia sin hijos o a veces conocida la familia de dos. Y quisiera empezar diciéndote que lo vamos a clasificar en dos grupos. Por un lado tenemos la familia que quiere tener hijos y por X o Y razón no han podido tener hijos. También vamos a ver por otro lado el grupo de la familia que por elección han decidido suspender la paternidad de una manera definitiva. En este caso de familia por elección, previamente la pareja ha hablado, se ha puesto de acuerdo y pues están seguros y convencidos de que la decisión que han tomado pues ha sido la mejor para ambos, porque es una decisión que no se toma tan a la ligera, sino es una decisión que se tiene que tomar con mucha responsabilidad. En 1980 entró una nueva modalidad que se llama DINKI, quiere decir Double Income No Kids, por sus siglas en inglés traducidos al español quiere decir doble ingreso sin hijos. Este término se refiere a un hecho social relativamente reciente en el cual las parejas sin hijos deciden posponer la paternidad de forma indefinida, incluso renunciando a ella para poder dedicarse exclusivamente a sus carreras laborales. Podemos ver en este caso algunos ejemplos como los artistas que por cuestión de imagen y por cuestión de popularidad pues han postergado la paternidad. Vemos algunos otros casos de estudiantes que quieren terminar sus carreras o precisamente graduantes que ya quieren ejercer su carrera y pues sabemos que el tener hijos pues se requiere no solamente de una atención monetaria sino una atención física, emocional, social y requiere de muchos cuidados y atenciones el tener ya hijos. También en algunas otras ocasiones son dinky porque pues quieren disfrutar la vida, quieren tener más ingreso económico y pues han pensado de una manera responsable en postergar la paternidad de una manera indefinida. Tenemos en este tipo de clasificación los que vienen siendo los child free, que son familias que no quieren tener hijos, que ya lo han hablado, pero también tenemos los childless. Los childless no se deben de confundir con los child free, porque los childless son de aquellas familias que realmente sí quieren tener hijos. Este término se aplica para aquellas familias que sí quieren tener hijos, que lo han intentado, pero no se les ha dado la posibilidad de ser padres. Los childless y los child free están en la clasificación de los dinkies que han planeado y ya han pensado en postergar la paternidad de una manera indefinida. Vemos que ha ido aumentando esta modalidad en la actualidad. Desde 1980 se ha duplicado la mentalidad en este tipo de parejas
porque quieren seguir estudiando, porque quieren dedicarse a sus carreras, porque lo han considerado y han decidido quedarse ellos solos sin tener hijos. Vemos, por ejemplo, en China tenemos un 13% actualmente de parejas sin hijos. Tenemos en España una cantidad grandísima, entre 800 o 900 mil parejas que han decidido quedarse definitivamente sin hijos. Esto nos habla cerca de un 73-75% de la población de parejas que quieren quedarse sin hijos. En México, por ejemplo, estamos hablando de un 6% en la actualidad en las parejas ya casadas que han decidido quedarse definitivamente sin hijos. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el 9% de las parejas que han contraído matrimonio que han decidido postergar la paternidad. Y así podemos ver todo lo que viene siendo Europa. Son unos de los países que han decidido las parejas quedarse sin hijos de forma definitiva. En la familia por elección tenemos los child free y tenemos los antinatalistas. Los antinatalistas es la posición filosófica, política o demográfica contraria a la reproducción y el nacimiento de nuevos seres humanos. El antinatalismo es lo contrario del natalismo. Este ya es otra organización, ya son otras mentalidades que por diferentes situaciones o circunstancias, a veces vividas en la infancia o ha habido algunos momentos que los han llevado a tener este pensamiento. Sin embargo, pues vemos que Dios está a favor de la vida y nosotros como cristianos igualmente estamos a favor de la vida. Hablando un poco acerca de las parejas que han decidido postergar la paternidad, si ellos no han llegado a un método de esterilizarse a ambos padres, y llega el momento en que se embarazan porque corren ese riesgo de embarazarse aunque ellos no deseen o hayan planeado no tener hijos o postergar la paternidad. Mi llamado es pues para que prevalezca la vida, que no lo miren como un accidente, sino también como un propósito dado por Dios. En este tipo de familia por elección podemos ver algunas de las características en su forma de vida. Regularmente viven en casas de alquiler porque pues no van a tener herederos. Les gusta vivir bien, les gusta viajar, les gusta comer bien, pues obviamente tienen mayor economía porque pues no tienen la responsabilidad de la manutención de los hijos. Es una modalidad en la que ellos han decidido estar. Les gusta lo más nuevo, lo más novedoso, les gusta vivir mucho a la moda y tener lo más reciente en cuestión de tecnología. Ya hablamos de la familia sin hijos por elección. Ahora vamos a hablar de la familia de dos o la familia sin hijos que han buscado la manera de tener hijos y no se les ha dado o no se les ha sido posible, tal vez por infertilidad, tal vez por salud o tal vez también por economía. Pero este tipo de familias pueden cambiar de un momento a otro su estatus. Pueden llegar a ser una familia biparental, nuclear o tradicional como comúnmente la conocemos nosotros. En este tipo de familia yo he sido testiga. En muchas ocasiones los médicos han dado diagnóstico que ellos no pueden concebir, no pueden tener hijos, ya sea porque uno de los dos es estéril o a veces hasta los dos son estériles, entonces no hay manera de que ellos puedan concebir o puedan tener hijos biológicos. Sin embargo, yo he sido testiga de que por milagros divinos ellos han podido llegar a ser padres y a veces no nada más de uno, sino a veces de dos o a veces se han embarazado varias ocasiones de forma milagrosa y han podido formar familia con hijos. Ahora, en el caso de las familias sin hijos que quieren tener hijos pero no se les ha dado la posibilidad, mi llamado es de que no se desesperen. Sigan confiando en Dios, sigan clamando a Él. No sabemos cuáles son los planes de Dios, pero independientemente de cuál sea la respuesta a la oración que tú hagas, si sea favorable o no sea como tú lo esperas, pues es importante que aprendamos a estar en contentamiento, como dice Pablo, he aprendido. Y cuando dice he aprendido es de que ha pasado por un proceso. Dice he aprendido a estar en contentamiento, sea cual sea mi situación. Y esa es una postura que todo creyente, todo cristiano debemos de tener. Quiero mencionarte 6 personas que nos narra la palabra de Dios,
que ellos no podían tener hijos y de una manera milagrosa, de una manera divina, ellos pudieron concebir, ellos pudieron tener hijos. Tenemos, por ejemplo, a Sara. La palabra de Dios nos dice que Dios le dio una promesa a Abraham, que él iba a ser padre de multitudes. Y él podía decir en ese momento, ¿cómo podré ser padre de multitudes si mi esposa Sara pues no puede tener hijos? E inclusive Sara, cuando escuchó, le dio risa, pero Sara se rió de gozo, de contentamiento, porque pues no sabía para cuándo, pero sabía que esa promesa iba a cumplirse. Posteriormente, Sara tiene a su hijo, que es el hijo de la promesa. Todos conocemos la historia de Isaac, que es el hijo de la promesa entre Abraham y Sara. Pero después Isaac crece, llega a una edad madura y pues tiene a su esposa llamada Rebeca. ¿Y qué creen? Que Rebeca tampoco podía tener hijos. Y dice la palabra del Señor que Isaac clamó, que Isaac oró a Dios, y dice que Dios escuchó su oración, y entonces su esposa Rebeca pudo tener no solamente un hijo, sino que tuvo dos. Y esos son Esaú y Jacob. Pero ¿qué creen? Que después, cuando Jacob crece, se va huyendo de su hermano Esaú, se encuentra con una mujer que le cautivó el ojo, que lo enamoró a primera vista. Dice la Biblia que cuando la vio, dice que se quedó atónito, y dice que la besó, y dice que lloró. Dice, y Jacob besó a Raquel y lloró. Imagínate la emoción que podía haber tenido Jacob al ver a esa hermosa mujer, y pues él luchó por ella. Sabemos en la historia de que él trabajó para su tío Labán, que primero le dio a Lea, pero luego le dio a Raquel, y Raquel pues sabemos que no podía tener hijos. Esto lo vemos en Génesis 29:31, donde nos dice la palabra del Señor, y Jehová vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, ¿qué es lo que pasa posteriormente? De que Dios le da la oportunidad de ser madre, y tiene entonces a José, que después sus hermanos lo venden como esclavo, lo mandan para Egipto, y pues ya sabemos la historia de José el soñador. Y después de José tuvo otro hijo que se llamó Benjamín. Pero cuando Raquel da a luz a Benjamín, pues ella fallece, ella muere. Pero como quiera, pues ella pudo tener esos hijos. Y vemos posteriormente a otra mujer en Jueces capítulo 3, versículo 2 en adelante, y dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás un hijo. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y recordemos quién fue Sansón: un hombre fuerte, un hombre vigoroso, un hombre que fue dedicado a Dios, aunque en el camino cometió errores, pero Sansón fue el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a su mamá. Tenemos otro ejemplo en Ana. Ella iba al templo y lloraba, e inclusive Elí, en ese momento el sacerdote, le decía, pues parece que estás borracha. Pero no era que estuviera embriagada, sino que ella tenía ese dolor y clamaba a Dios para que le pudiera dar un hijo. Y Dios le concede y le da un hijo, al cual pone Samuel y lo dedica al templo y lo lleva al templo para que fuera educado y que fuera criado en el templo. Y de ahí sale Samuel, un profeta tan grande en la nación de Israel. Vemos estas mujeres que no podían tener hijos, y Dios les da la oportunidad de tener hijos a una de ellas, no solamente uno, sino dos. Pero ¿qué es lo que sucede? De que en ocasiones fue el varón el que le pidió a Dios que les concediera un hijo. En este caso vemos a Isaac, que él fue el que oró a Dios. Pero también tenemos otro ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 1, del 5 en adelante, nos menciona que Zacarías era un sacerdote.
Y dice que el sacerdote, estando ministrando en el templo, se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo: Zacarías, tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo que le llamarás Juan. Entonces, Elizabeth y Zacarías llegan a ser padres de Juan el Bautista, Juan el primo de Jesús. Este matrimonio, yo quiero hacer énfasis en esta lectura porque este matrimonio dice literalmente la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces, aquí nos enseña de que tanto Zacarías como Elizabeth eran íntegros y andaban en obediencia y estaban siempre al servicio de Dios. Entonces, vemos en estos tipos de mujeres que te he mencionado que no podían tener hijos, cómo Dios les concede y les da ese favor. En algunas de ellas porque el varón oró, como Isaac, como Zacarías. En algunos de otros, Ana fue la que oró y ella le pedía a Dios un hijo y tuvo a Samuel. En otra ocasión, solamente a la madre de Sansón se le aparece un ángel y le dice: tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Entonces vemos diferentes maneras en que Dios concede tener hijos a aquellas mujeres que han sido estériles. En las familias de dos, en las familias que no han podido tener hijos y han querido tener hijos, yo les recomiendo: no se aparten de su familia, no se aíslen aún de la sociedad, porque muchas veces tienen vergüenza o se sienten presionadas por los comentarios imprudentes de la gente, que cuándo van a tener hijos, que para cuándo van a tener familia. Y a veces la sociedad o la comunidad no tiene el cuadro completo y llega hasta cierto punto a presionar. Nosotros como sociedad tenemos que ser respetuosos. Acuérdense de lo que dijo Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando no tenemos el cuadro completo, aun que seamos familia, pues no nos da el derecho de ir a hacer preguntas de una manera imprudente o de avergonzar o de intimidar o de acosar a estas familias, porque no sabemos si son familias sin hijos por elección o porque están buscando y no han podido tener hijos. Pero también ustedes como familia busquen la manera de socializar, de estar cerca de la familia, de mostrar su afecto. No se aíslen. Es uno de los tips que yo les doy, pero también otro de los tips que les puedo dar a esta familia sin hijos, principalmente los que quieren y no han podido tener hijos, porque su anhelo es precisamente tener hijos, su deseo y su esperanza es tener hijos. Yo les animo para que se mantengan en comunicación ambos, de que tengan una comunicación abierta, de que puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, de que puedan estar consolándose el uno para con el otro, porque pueden llegar momentos de tristeza, de vacío, de soledad. Acuérdense que la soledad no es cuestión de compañía, sino de propósito. Es importante activar el propósito, aún en esos momentos que uno se puede sentir sola. Pero la comunicación juega un papel bien importante porque los va a mantener fusionados, los va a mantener juntos, unidos. Recordemos que ustedes han hecho un pacto, no delante de los hombres, sino delante de Dios, hasta que la muerte los separe. En el momento en que ustedes hicieron ese pacto, obviamente no sabían si iban a poder tener hijos o no. Ustedes hicieron un pacto delante de Dios y ese pacto tiene que estar vigente hasta el último momento. Recordemos también que la familia no la hace la ausencia o la presencia de hijos. Qué bueno que lleguen los hijos, porque es un deseo que hay en tu corazón. Pero si aún no llegara, que Dios siga siendo el centro de tu vida, que Dios siga siendo la razón de tu existencia. Y es lo que nos pasa a todos los cristianos. Tenemos que tener esa convicción en nuestra mente de que si Dios no concede las peticiones de nuestro corazón, aun cuando nosotros nos estamos deleitando en Él, tener esa convicción y esa mentalidad de que nosotros hemos decidido en nuestra mente y en nuestro corazón que Él siga siendo el Dios de nuestras vidas.
nos dé o no nos dé. Él es Dios porque es su naturaleza, no porque nos da, sino porque Él es el gran yo soy. Él es el que es. Entonces es importante que mantengamos esta comunicación abierta. Otro de los tips también que les puedo dar es de que se ejerciten juntos, de que busquen la manera de salir a caminar, salir a correr juntos en pareja, porque esto los va a mantener unidos, esto los va a mantener en un propósito, los va a mantener protegiéndose el uno para con el otro. Además, recordemos que cuando se hace ejercicio, todo lo que es la dopamina, la serotonina se activan, y esta es una manera de mantener más el contentamiento en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros somos intencionales en provocar en nuestro organismo la serotonina, la dopamina, todo esto nos ayuda para estar más en contentamiento, aún más que nuestra manera mental o emocional, también una manera biológica de activarlo. También es importante que ustedes como pareja constantemente se estén demostrando el afecto, que se estén demostrando ese amor, un amor que no pone limitaciones, un amor como dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, un amor que no deja de ser, un amor que es incondicional, un amor que no es jactancioso, que no es egoísta, que no busca lo suyo, sino que busca el bienestar del otro. Entonces es importante que tengan esas muestras de afecto, esas muestras de amor. Sorpréndanse cotidianamente el uno para con el otro, teniendo esos detalles, teniendo esas expresiones, esas muestras de amor en privado y también en público. Esto es muy sano porque se reafirman ustedes como pareja. Otro de los tips que es fundamental y que es muy importante es de que se fortalezcan espiritualmente. ¿Cómo es esto? De que ustedes como pareja tengan su tiempo de lectura bíblica, que se compartan qué es lo que entendieron en esas lecturas, que tengan tiempos de oración juntos, que vengan a la iglesia, que vayan a una iglesia, que se congreguen, que participen en algún ministerio, que sepan que tienen una vida con propósito. Vuelvo y repito algo importante, la soledad no es cuestión de compañía, la soledad es cuestión de propósito. Y si en algún momento de tu vida ha llegado ese sentimiento de soledad porque no tienes hijos aún, bueno, es importante que sepas que tienes propósito en Dios. Yo quisiera cerrar este segmento agradeciendo a todas las personas que nos están sintonizando y todas las personas que nos están visualizando a través de las diferentes plataformas virtuales, leyendo lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice así, hablando Pablo: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Qué bonitas palabras está diciendo aquí Pablo. Si tú eres una familia que anhela tener hijos y no está dentro de tu mentalidad adoptar hijos, tú puedes engendrar hijos espirituales, como dijo Pablo. Los hijos espirituales, vas y les hablas de Cristo, estás al pendiente de ellos, les das un mentoreo, los discipulas, estás al pendiente de ellos, de su crecimiento, de su formación, de sus necesidades. Esto es ser un padre espiritual, como lo fue Pablo de Timoteo. Vemos a Timoteo ejerciendo la obra en el ministerio por causa de un padre que estuvo monitoreándolo, de un padre que estuvo discipulándolo, de un padre que estuvo animándolo, de un padre que lo amó, de un padre que lo pudo aconsejar. Ahora, los hijos espirituales, es diferente el consejo que reciben de ti como padre espiritual al consejo que pueden recibir por un amigo. ¿Por qué? Porque cuando reciben el consejo de un amigo se interponen los sentimientos de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí se me imagina o de lo que yo he vivido.
Y cuando tú das un consejo como un padre, tú das un consejo no de lo que tú piensas, sino de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que tú crees, de lo que tú sientes, sino de cuál es el camino correcto a seguir. Tú das un consejo pensando en lo correcto y pensando en lo que la palabra de Dios dice, que eso es lo más recomendable en el momento de dar el consejo. Yo te dejo con esta reflexión, familia de dos, familia sin hijos, que estás buscando, estás anhelando, no desistas, sigue orando, porque no sabemos, Dios puede sorprenderte a través de la paternidad. Y si no fuera así, seguir declarando que Dios sigue siendo el Dios de nuestra vida y que también podemos ser intencionales en tener esos hijos espirituales. Como siempre, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Agradezco sus atenciones. Estamos para servirles. Pueden comunicarse al número que aparecerá en pantalla y pueden seguir en sintonía con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales como es YouTube, como es Facebook, Instagram o también por vía WhatsApp. Ha sido un gusto estar con ustedes y compartir este tema de gran interés. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga.